Mi viaje. Mid entró en mi vida en el momento justo. Pienso que bajo otras circunstancias no la hubiera entendido. Yo viajaba con mochila al hombro, me gustaba ese estilo de vida. Solo ocuparme de mi propia persona. Mi mayor preocupación era, dónde pasar la noche. Afortunadamente, me había hecho de una buena red de contactos. Amigos me recibían por algún tiempo, mientras conocía el lugar, y tan pronto como lo terminaba de explorar, avisaba de mi partida. Las palabras de ellos iban desde aceptar sin más, hasta preguntarme si ya sabía a qué lugar iría. Me agradaba ver su reacción cuando les contestaba que no lo sabía, que mi dedo pulgar indicaría cuál sería mi siguiente parada. El dinero siempre es poco, aunque si hubiera la opción de viajar con bastante dinero la hubiera rechazado, ya que puede llegar a ser peligroso, por lo que algunos de mis amigos me llegaron a contar. Realmente pocas veces me sentí sin dinero. Ir de lugar en lugar tiene tanto ventajas como desventajas, y como yo le encontraba muchas más ventajas por eso lo hacía, la emoción por lo nuevo, incluso un poco de temor por lo desconocido, eso alimentaba mi alma de trotamundos. Con el tiempo llega la experiencia y entonces entiendes el real significado de esencial. Ropa y objetos pueden entrar en esa categoría siempre que no sean muchos, pero lo que de verdad es esencial son tus identificaciones, el calzado cómodo y adecuado también es importante, y lo demás depende del lugar. Me atrevo a presumir que he experimentado todos los climas que este bello planeta ofrece y he disfrutado cada uno, he aprendido lo necesario para sobrevivir. Uno de los riesgos que es mayor al principio aunque disminuye mientras recorres lugares, es enfermar. Mi cuerpo está curtido para comer las comidas más variadas, ya que afortunadamente no soy alérgico a nada, aunque últimamente he desarrollado una intolerancia a los lácteos, no lo echo de menos. En mis viajes tomé leche de varios animales y degusté quesos de otros muchos, y aunque la gastronomía local era algo que me gustaba, no era tan importante, como ya he dicho. A veces el dinero no alcanza para probar platos característicos del lugar, pero afortunadamente siempre hay latas de comida, y los locales con alta concurrencia son una buena sugerencia de donde comer bien. Una de esas veces, que recién llegué a una ciudad nueva para mí, me sorprendí por el cambio tan drástico entre el poblado anterior y en el que me encontraba en ese momento. Llegué por la tarde así que me dirigí a buscar algo de comer, debo reconocer que no seguí mis propias recomendaciones, comí y más tarde me sentí mal. La salud es de las desventajas que tiene la vida viajera, pues a veces simplemente la comida local no te cae bien. Por otro lado, no tenía ningún contacto en esa ciudad, ya que solo estaría de paso, pues tomaría un autobús que me llevaría a mi destino en otra ciudad donde acordé pasar la noche con un amigo. Por mi forma de ser y buscar siempre plática, aún con el malestar buscaba enterarme de las cosas que pasaban en el lugar. Otro consejo es que aún sin dinero se puede llegar a hacer trueque con algunas pertenencias o recuerdos, ese fue el caso, ya que una enfermera sentía afinidad por ciertas manualidades, yo sabía que en mi mochila llevaba algo que le interesaría, así que le mostré, ella quedó encantada con un atrapasueños, que conseguí en un poblado muy lejano. No recuerdo por qué lo intercambié, lo que sí sé es que era una artesanía valiosa, pues yo vi cómo lo habían hecho, eso se lo conté a la enfermera que quedó fascinada y mi atención médica fue más llevadera. Afortunadamente mi problema no había sido grave, solo un par de inyecciones, unas horas de reposo y posterior medicina, eso fue todo. Realmente agradecí que no fuera algo más grave. Supe de casos en los cuales algo que empezaba como un pequeño malestar terminaba en cirugía o algo más trágico. Después de que me dieron de alta, me apresuré para tratar de alcanzar el autobús, no lo logré, así que tocaba hacer de todo, incluso llegar a causar lástima para que me canjearan el boleto para la siguiente corrida. Mi plan no funcionó porque había olvidado mi identificación en donde me habían atendido. Me molesté conmigo mismo, 2 errores en el mismo día, no podía ser posible. Sin más, agradecí a la persona que me atendió. Ahora mi dilema era, volver rápido, es decir, pagar por volver a donde me habían atendido o ir caminando e invertir más tiempo, y al volver rogar de nuevo para cambiar mi pasaje. Meditaba, sentado en las bancas de la estación cuando una persona se sentó a mi lado, no era la primera vez que me pasaba algo así, solo que no estaba de humor para entablar una conversación superflua, sin embargo, escuché una voz que me llamaba por mi nombre, eso me hizo voltear rápidamente. Creo que olvidaste esto, dijo la chica alegremente mientras sostenía mi identificación. Gracias. Tomé mi identificación, mientras esperaba su nombre. Me llamo Mid.
Se presentó con una gran sonrisa. Me salvaste de pasar la noche en este lugar, te lo agradezco de verdad, ahora iré a cambiar mi pasaje. ¿Qué preferirías, subir en el siguiente transporte y tardarte más o esperar a mañana y llegar a la misma hora que si abordaras ahorita? Sé que eres viajero, pero ¿tanto te gusta la aventura? Mead trató de plantear la pregunta seriamente, pero no pudo aguantar por tanto tiempo, y su semblante volvió a ser risueño. ¿A qué te refieres? Si sabes que habrá algún peligro en el camino deberías avisar. Mead se sujetó por un momento ambas mejillas. No sé cómo Faye aguanta mantener la seriedad. Mientras se sobaba las mejillas continuó hablando. Ya avisé, pero no me hicieron caso, dijeron que si no tenía pruebas no molestara, y bueno, ¿qué más pruebas que el sonido? ¿Acaso no oyen que se aproxima una tormenta atípica, como la llaman? ¿Tormenta? Eso es imposible. ¿En serio dudas? ¿Cuántas cosas imposibles has visto y no crees en una simple tormenta? Escucha. Mead ahuecó con su mano su oreja. No escucho nada. Mead sonrió y retomó su pregunta. Entonces, ¿te vas o te quedas? No me agradan tanto las terminales de autobuses. ¿Qué pasó con ese entusiasmo aventurero? Dijo Mead sonriendo y luego agregó. Si te hace sentir mejor, te puedo acompañar. Tienes razón, solo son unas cuantas horas. Mead se quedó a mi lado, y respetó todas las leyes no escritas de cuando pernoctas con alguien que acabas de conocer. Una de ellas fue a la hora de la cena, debido a mi reciente malestar, solo pedí té, ella sí cenó, pero igual de manera ligera. ¿Y cómo es que una chica como tú está a tan altas horas en esta estación? Debo llevar un paquete, pero llegué mucho antes, no presté la debida atención así que esperar es como un castigo. No te veo cargando nada, no es que desconfíe, solo lo digo por curiosidad. Está en la paquetería, no iba a andar con él por toda la estación sin nada que hacer, es algo pesado. Salimos de esa cafetería y comenzó el mal clima, lo cual hizo que la estación se viera un poco tétrica. ¿En verdad te vas a quedar toda la noche? Le pregunté a Mead. Tengo una habitación en un hotel cercano, pero tu compañía me es más placentera, además no es la primera vez que paso la noche en una estación, ahora que lo pienso me pasa a menudo. ¿Y no te molesta, digo, esa parte de tu trabajo? Transportar paquetes no es mi trabajo vendría siendo más o menos el de una observadora, y las estaciones son una muy buena fuente de historias emocionantes. Imagino que hasta tú has tenido ese tipo de aventuras. En eso tienes razón, he estado en tantos lugares, que ya hasta comienzo a olvidarlos, aunque siempre están los que por alguna razón se quedan en la memoria para siempre, por lo que tú dices, resultaron emocionantes. Mientras pasaba el tiempo le conté a Mead sobre esos momentos de mis viajes, ella era una muy buena oyente, me gustaba que se emocionara igual que yo cuando le contaba mis aventuras. Lo notaba en su mirada, esa mirada que no puedes fingir, esa mirada de asombro natural que todas las personas tienen, pero que a muchos les cuesta manifestar. Para mí esa expresión era tan natural y original que me emocionaba que me escuchara. Las horas pasaron hasta que por los megáfonos notificaron que había habido problemas en la carretera que era mi ruta, y los autobuses que la recorrían tendrían un retraso considerable. No pude entender cómo lo supo, cuando le pregunté, ella respondió, el viento lo dijo. Y siguió como si fuera la cosa más normal del mundo. El tiempo pasó, el clima mejoró y la mañana llegó, entonces Mead dijo que debía marcharse, se despidió de mí, diciéndome que nos volveríamos a ver, y entonces le seguiría contando mis aventuras, yo lo interpreté como una mera cordialidad. La vi dirigirse a la paquetería de la estación, después de darle un paquete bastante grande y por lo que se veía pesado, salió por una puerta y desapareció de mi vista. Faltaban un par de horas antes de mi salida, me preparé para ir de nuevo por mi boleto. La persona que me había atendido la última vez no estaba, así que eché mano de un pequeño truco, le dije a la chica que estaba en ese momento que ya había acordado que me cambiarían mi pasaje, además le comenté sobre lo que había pasado con el viaje previo si hubiera abordado, de igual manera me reembolsarían el viaje, políticas de la empresa. Con esos datos, más una actitud segura, pude canjear mi boleto, desayuné, tomé mi medicina, y esperé mi viaje. Continué con mi vida de trotamundos, pero ya no fue lo mismo, no creo que haya sido solo por Mead, aunque me agradó pernoctar con ella en la estación, siento que hubo algo más que empezó a ahondar en mí. Fue el comienzo hacia un cambio. Un par de meses después, seguía de viaje, solo que ya no me causaban la excitación que al principio,
en su lugar sentía que era más de lo mismo. Siendo así, tomé la decisión de ir al sitio más cercano que había significado mucho para mí. Revisé el mapa, tracé mi ruta, y me puse en camino. Tal vez visitar un viejo lugar en el que me la pasé bien, restauraría mi alegría por viajar. Casi no me gustaba volver a lugares por los que ya había pasado, pero los acontecimientos recientes, y en aras de probar si hacerlo serviría para reavivar ese instinto aventurero, lo hice. Llegué cerca del mediodía, el viaje había durado un día y medio, me interesaba ir al lugar específico donde aquel recuerdo grato se formó, así que no preví nada. Como no había transporte, tuve que caminar por largo rato, el clima no era el más agradable, pero ya estaba acostumbrado. Seguí el camino que recordaba, poco había cambiado desde mi anterior visita, así que no fue difícil ubicarme hasta llegar a aquel sitio. Aquel lugar seguía igual, eran unas ruinas poco conocidas, apartadas del poblado, y como no había acceso rápido a él, era tranquilo. Se podía apreciar gran parte del poblado desde las alturas, una vista privilegiada sin duda, eso seguía ahí, aparte de eso, había alguien más en aquel lugar, sentada en una de las piedras que daba a la pendiente, ella estaba mirando absorta el paisaje, reconocí aquella silueta, hablé fuerte y tranquilo para no espantarla, pero ella me sorprendió a mí. Hola viajero, qué gusto volver a encontrarnos. Hola Mid, me alegro de verte en este lugar. Tú me lo recomendaste, y no podía perder una buena recomendación, andaba cerca del lugar así que decidí aprovecharlo. ¿Y qué te ha parecido? Es un buen lugar, aquí, aunque el viento te susurre, puedes escucharlo tan claramente, sin esfuerzo, sin interferencia. Yo seguía sin saber a qué se refería, era la segunda vez que lo mencionaba, pero cada quien tiene sus creencias. Entonces Mid respiró profundamente y al exhalar su aliento, logró emitir un sonido que nunca había oído antes. Una peculiaridad más para aquella chica. Al parecer, así terminó su trance, porque después, se levantó y giró poniéndose frente a mí. Bueno viajero, te dejo para que intentes conectar con este lugar. No es necesario, no es que yo crea en esas cosas, solo me gusta admirar la belleza del lugar, puedes quedarte conmigo, además tu compañía me es grata. Mid aceptó quedarse a mi lado. Después de un rato, de estar observando aquel paisaje y dejando que mis ideas fluyeran, no logré encontrar la respuesta que esperaba, ni siquiera creo que pudiera apreciar aquel lugar como la primera vez. Derrotado, bajé la cabeza. Mid lo notó y me dijo: luces un poco desanimado viajero. Estar en lugares nuevos o regresar a algunos que aprecié en su momento, ya no tienen esa carga emocional. Estoy perdiendo la pasión por el viaje. Ya veo, de nuevo estás enfermo. Mid se acercó más a mi lado, sin decir nada, solo se limitó a escuchar todo lo que le decía, todo lo que venía a mi cabeza. Cuando me quedé sin más que decir, esperamos unos minutos, entonces ella como si el asunto hubiera terminado dijo: vamos a comer algo, vi un local que me pareció interesante. Mid señaló con su dedo hacia el pueblo en donde estaba dicho lugar. ¿Sabes? Creo que no comí nada desde hace bastantes horas, lo olvidé con tal de venir aquí. En ese caso te llevaré a un lugar excelente. Fuimos a un local que no aparentaba tener nada de especial, el clásico lugar que no es para turistas, sino para las personas que viven ahí. Su elección fue buena, comimos bien y fue bastante comida, el ambiente se amenizó, pues con Mid al lado aquella comida se convirtió en una fiesta, terminamos comiendo como si fuéramos una gran familia. La alegría inundó el lugar. Cuando me despedí de Mid, le pregunté si habría algún retraso en mi ruta. Ella me contestó que no, a menos que yo quisiera hacer una escala. Yo retomé mi camino, Mid dijo que se quedaría un poco más, tenía un asunto que atender antes de partir. En el camino reflexioné sobre aquella experiencia, si bien no había sido como la primera, había sido memorable de igual forma. Aquello me hizo comenzar a replantearme algunas cosas, cosas que decidí probar en mi siguiente parada. Continué viajando, pero con nuevos ojos, incluso cambié de amistades. Antes viajaba con puros contemporáneos, y raras veces con familias o matrimonios. Eso cambió, pues me resultaba más interesante visitar lugares más discretos, pero con más historia y socializar con la gente que visitaba esos lugares. Un par de veces viajé en caravana con turistas, son más tranquilos, pero se toman el tiempo de apreciar el lugar en el que están. Yo pensaba que antes lo hacía, pero lo hacía de manera diferente. Creo que la calma, la tranquilidad, y saber que tienes todo el tiempo para hacerlo te cambia la perspectiva. Las construcciones religiosas eran las que más evitaba si podía, no tenía nada en su contra, solo que no me atraían para nada, pero eso también dio un giro.
Ahí se llega a encontrar parte de la otra historia o incluso de episodios muy interesantes de la vida del lugar. Visitaba una iglesia que unos turistas me habían recomendado, dijeron que el arte era exquisito, y que la arquitectura era única, los locales también la exaltaban, era su orgullo. Entonces decidí ir con la mente abierta para tratar de captar eso que les causaba aquella adoración. Entré, se sentía fresco, lo cual era un alivio debido al clima caluroso del lugar, había poca gente, en su mayoría turistas, y muy pocos lugareños. No había ningún evento así que se podía andar tranquilamente. Caminaba y observaba, trataba de empaparme de todo lo que veía, intentaba guardar en mi memoria lo que observaba y lo que me hacía sentir esas imágenes. Caminaba absorto cuando un gesto de una chica llamó mi atención. En las bancas estaba sentada Mid, que con su sonrisa alegre y su mano me llamaban hacia donde estaba ella. Hola viajero. Mid, qué gusto encontrarte aquí. ¿También vienes a mirar los cuadros y la arquitectura? Este es de mis sitios favoritos, pero no por lo que dice sino por... Mid puso su mano en su oído acunándolo. Ya veo, ¿y qué te dice el viento en este lugar? Este lugar es especial porque amplifica los más mínimos sonidos, solo debes prestar atención. ¿No lo escuchas? Yo solo escuchaba pisadas de personas, algún llanto lejano, susurros y nada más. La verdad no escucho nada más que lo de siempre, además yo no soy muy bueno con lo que dices, no te entiendo cuando dices que el viento habla. Y eso me hace una loca a tus ojos, ¿verdad? Dijo Mid sonriendo. Yo no pienso eso. Lo sé, y aunque lo pensaras, tampoco me molestaría, he recibido tantos apelativos, incluso entre mis hermanas. ¿Y dónde están tus hermanas? Porque te veo sola siempre. Están en diferentes partes, a veces llegamos a encontrarnos, muy pocas veces llegamos a estar todas juntas. Mi familia tampoco era muy unida. Oh, te equivocas, nosotras sí lo somos, solo que no podemos estar juntas por mucho tiempo, a mí en lo personal me gusta visitarlas cuando tengo oportunidad, si quieres te puedo llevar con una de ellas, se encuentra relativamente cerca. Claro, si es tan encantadora como tú, será una buena amistad también. Mid se rió, se levantó de la banca y salimos de nuevo a la cálida plaza del pueblo, abordamos un transporte que nos llevó a unas 3 horas del lugar, llegamos a la ciudad. En el camino vi otro poblado que me pareció interesante, y que volvería para verlo. En la ciudad tomamos otro transporte que nos llevó justo al centro, donde se sentía el ajetreo. Esa había sido una de las causas que me había impulsado a apartarme de las ciudades, mucho movimiento, mucha presión y prisa por doquier. Llegamos a un edificio grande, nos escabullimos, a razón de encontrar una mejor palabra para describir cómo fue que ingresamos hasta un pequeño auditorio. Estaban dando un tipo de ponencia, hacían muchas preguntas, y una mujer robusta con su traje ejecutivo respondía de manera concisa y rápida a todas ellas. Lucía acelerada, hablaba, explicaba y se movía, desde mi percepción, a una velocidad vertiginosa. Ni Mid, ni yo la interrumpimos, yo solo le pregunté qué hacíamos en ese lugar, Mid señaló a la mujer. Ella es mi hermana. Dijo tratando de ocultar una risita al ver mi reacción. No se parecen mucho. Dejamos que aquella exposición terminara, por la luz, creo que la mujer no nos vio hasta que se despidió, lo confirmé por su gesto de sorpresa. Mid corrió a abrazarla, como si no la hubiera visto en largo tiempo. ¿Me acompañas a comer? Dijo la mujer, después de separarse de Mid. Seguro hermana, pero antes déjame presentarte a un viajero. Yo había bajado más lento, pero ya me encontraba a su lado. Mid hizo las presentaciones, su hermana se llamaba Doa. Ya sin ocultarnos y siguiéndola, mientras caminaba, gente de entre los pasillos, le preguntaba cosas, se le acercaban y ella les decía qué hacer, también había papeles que le entregaban y ella los apilaba. Esa sensación no me agradó, supuse que la comida sería más de lo mismo, interrupciones a cada momento, y un montón de disculpas por tener que atender ciertos asuntos. Doa nos llevó al comedor que estaba dentro de aquel edificio. Claro, para que dar un poco de libertad si pueden quitártelo todo, haciendo que tengas todos los servicios dentro de él. Ese edificio engullía y no dejaba salir a las personas, esa fue mi impresión. Vimos el menú, ordenamos y nos sentamos, las demás personas que estaban ahí, pasaban por la barra y se servía, pero al parecer a nosotros nos atenderían como si fuera restaurante, cosa que me hizo pensar que Doa debería tener algún cargo alto en aquel lugar. Mid eligió la mesa, y Doa y yo nos sentamos, comenzaba a sentirme excluido, tal como me había sentido cuando estaba con mi familia, las comidas eran así, estábamos todos, pero cada quien se ocupaba de sus asuntos, no había conversaciones, y todo era más importante y debía atenderse al momento,
eso estaba pensando cuando Doa me sacó de esos pensamientos. Y dime, más o menos en cuántos lugares distintos has estado. Yo le respondí, redondeando el número, pensando que sería una pregunta de trámite, mientras veía que la inquieta Mid se levantaba y se dirigía por algo a la barra. ¿Y de esos lugares? ¿Consideras alguno más especial por sobre los otros? Preguntó Doa interesada. No lo creo, aunque tengo mis favoritos. Contesté esta vez con más palabras, mientras Mid volvía con una jarra de agua y unos vasos. La conversación con Doa se volvió más nutrida, se notaba que estaba prestándome total atención y me preguntaba objetivamente. A su vez, no todo fueron preguntas. Ella también habló de su vida y de uno que otro viaje. Mid le recordaba algunas hazañas, una que otra me parecía irreal, pero ambas compartían las cosas tal cual. Nuestra comida llegó, estaba preparada a la perfección. Doa, después de degustarla, se levantó. Pensé que ahí comenzarían las interrupciones, pero no. Doa se dirigió a la cocina, tardó unos minutos y salió, volvió a su lugar y siguió comiendo, y de vuelta retomó la conversación. No sentí que hubiera pasado el tiempo tan rápido, solo lo noté cuando Doa mencionó que debía volver, pero que nosotros nos podíamos quedar cuanto quisiéramos. Mida sintió, se levantó para despedirse de su hermana. Doa la abrazó con cariño igual, luego cuando estaba por irse me dijo: espero que encuentres aquel lugar especial, y que me cuentes de él alguna vez. Doa se marchó y por fin pude preguntarle a Mid sobre ella. ¿De verdad es tu hermana? ¿Acaso no nos parecemos? Respondió Mid, divertida. Son diferentes sin duda, pero ella luce tan en control, tan centrada. Por otro lado, ¿por qué nadie la interrumpió mientras comíamos? ¿Es una regla? ¿No molestar a la jefa en el comedor? Doa es así, es una apasionada por lo que hace, sin embargo, le da su lugar a las cosas, y mientras ella estaba aquí con nosotros, ella se enfocó en nosotros. Le conté a Mid sobre cómo eran nuestras comidas en familia, y mi sentir al estar en la ciudad y en aquel edificio. Mid se reía constantemente, le parecían divertidos mis razonamientos, aunque se reía en ningún momento sentí que se burlara de mí. Cuando terminamos y dejamos aquel lugar nos despedimos de nuevo. Esa noche me animé a pasarla en la ciudad, no fue tan malo como yo creía. A la mañana siguiente me puse en marcha para aquel lugar que había visto de camino a la ciudad. Me emocioné al llegar, cosa que ya no había pasado con tanta frecuencia, pero más allá de algunas cuadras ya no había más. Intenté indagar en su historia, leyendas y rumores, pero no consideré nada destacable. Una vez más me había ilusionado por nada. Continué mis viajes, pero ya no con tanta emoción, así que decidí documentar más sobre los lugares. Incluso agregaba más contenido sobre aquellos en los que hacía tiempo había estado y recordaba alguna otra cosa. Me encontraba en un parque. Estaba ahí para completar mis notas, había sitios religiosos que omití la primera vez. Aquel parque estaba cerca de una escuela, yo había llegado por la mañana y habían pasado varias horas, entonces escuché el timbre y comencé a ver a varios niños salir de la escuela y venir al parque. En un momento se escuchaban gritos de alegría. Los niños corrían, subían a los juegos, se perseguían. Las mamás iban a encontrarlos al parque. Una niña miraba y buscaba a su familiar, la mayoría de los niños que quedaban ya estaban con su mamá, aunque como éstas platicaban los niños seguían jugando, a excepción de la pequeña niña. Me iba a levantar para hablarle, pero en eso una chica se le acercó, le mostró algo y la calmó. A la niña se le dibujó una sonrisa y volvió a los juegos, entonces comenzó a jugar con otras niñas sin preocupación, mientras la chica se aproximaba a mí. Casi logro una sincronización perfecta. Decía mientras se acercaba a mi banca. ¿Mid? ¡Qué sorpresa! ¿Es tu hija? Hola viajero, la pequeña es hija de una amiga de mi hermana. ¿De Doa? Otra hermana. Dijo Mid divertida. Somos muchas, y me encanta que aun cuando las conocen a todas casi siempre fallan en adivinar a qué hermana me refiero. ¿Y qué ha pasado en tu vida? Creo que por fin he encontrado lo que podría llamarse un propósito, pero como que aún me falta algo. Ya veo, tu búsqueda continúa. Mid y yo seguimos hablando. Mid, aunque se mantenía en la conversación, no dejaba de vigilar a la niña. Pasó una media hora hasta que llegaron dos mujeres. Mid la saludó efusivamente levantando la mano, la niña escuchó y corrió hacia la que asumo sería su madre, entonces la otra chica con su andar único debía ser otra de las hermanas de Mid. La niña y la madre se despidieron de la hermana de Mid, que fue hasta donde estábamos. Antes de presentarme su hermana se adelantó. Hola viajero, Mid me ha contado sobre ti, me llamo Laf. Yo la saludé y al igual que Doa, Laf, tampoco se parecía a Mid,
más allá de una mueca en sus labios que había visto hacer a Mid una que otra vez. Mid y Laf hablaron un poco sobre la niña y su madre, por lo que pude entender, Laf la ayudaba en algo, no quise entrometerme, aunque aquella conversación terminó rápido, luego Mid habló. Bueno, ahora qué vamos a hacer contigo, parece que eres algo bruto, y si no logras poner en orden tu vida, ni aunque te presente a todas mis hermanas podrás lograr algo. Yo me sorprendí de que Mid me hablara así, sin embargo, de inmediato escuché cómo comenzaba a reírse. Pésima imitación, dijo Laf, que también reía. ¿Tú dirías que voy mejorando?, preguntó Mid. ¿O debo aparentar más seriedad? Cuando te descubra Fae, seguro se va a molestar. Siempre me perdona, aunque no lo diga, soy su hermana favorita, dijo Mid con una gran sonrisa. Laf dejó que Mid hablara todo lo que quisiera mientras la escuchaba con atención. Le contó sobre mí, yo agradecí que me pusiera en tan buena estima. Después de que terminó, Laf le dijo a Mid que no creía que yo hubiera hecho las cosas mal hasta el momento, y que todo lo que hacía falta era tiempo. Ya ves, viajero, aún hay esperanza para que logres encontrar tu camino. Me esforzaré, atiné a decir. Esa vez Mid, antes de irse con Laf, se despidió de mí, diciendo casi de manera eufórica. Ya espero con ansia la próxima vez que nos encontremos. No entendí en ese momento lo que ella me intentaba decir. Mid y Laf se alejaron, Mid abrazaba animosamente a Laf mientras andaba, y Laf sonreía encantada, ambas caminaban al mismo paso, coordinadas de manera perfecta. Después de ver a Mid y a su hermana no pasó mucho para que mi vida diera un giro. Primero conocí a alguien que al igual que yo, le gustaba viajar, solo que a ella le gustaba la gastronomía y la música. Yo no tardé en abrirme con ella. Coincidimos en que aunque nos gustaba viajar, ya no sentíamos la misma pasión. Entonces comenzamos a viajar juntos, y las cosas cambiaron un poco, pues cuando estábamos en algún sitio en el que uno ya había estado, le enseñaba cosas que el otro no sabía. Lo que más me gustaba era cuando llegábamos a un lugar en el que ambos ya habíamos estado, pues nos presumíamos. Yo lugares, ruinas y estructuras, arquitectura, y ella comidas y centros ceremoniales, o donde se hacían rituales que involucraran música. Eso reavivó en ambos nuestra pasión por viajar. Empecé a valorar la compañía de otra persona, incluso comencé a preocuparme por esa persona y ella también mostró interés y preocupación por mí. Fue como llegar al siguiente punto de mi viaje. Viaje que muchos pensarán terminaría pronto, pero yo no pienso así. Ambos habíamos recorrido ya varios lugares, mis notas se convirtieron en compendios hasta llegar casi a ser enciclopedias. La cercanía con mi compañera de viaje nos unió mucho, al grado de casarnos. Éramos un feliz matrimonio que viajaba. Cuando estábamos en nuestra luna de miel, de viaje, donde más, ella comenzó a sentirse mal, sobre todo por las mañanas, náuseas y otros malestares la acechaban. Ambos sospechábamos de qué se trataba, pero debíamos estar seguros. El diagnóstico fue confirmado aquel mismo día, mi esposa estaba embarazada. A ella pareció incomodarle un poco, pero para mí, fue tan claro como si una pieza de rompecabezas tuviera una forma única y embonara a la perfección en mi vida. Yo me alegré, tanto que festejé y avisé a mi familia a la que tanto tiempo había tratado de evitar. Por su lado mi esposa me preguntó si yo entendía que eso implicaría que debíamos reducir nuestros viajes, incluso detenerlos. Preciosa, el viaje contigo nunca terminará, donde tú estés, ese será mi destino. Ella entonces compartió conmigo aquella felicidad, pues lo que le preocupaba era que ya no podría viajar conmigo, pero por otro lado le emocionaba mucho que íbamos a tener un bebé, que ella traería a la vida un nuevo ser. Pasaron algunos meses, acordamos viajar hasta que mi esposa se sintiera en condiciones. Hacerlo así fue algo que de nuevo cambió la forma de ver los viajes, cosa que agregué a mis notas. Cuando ella dijo que ya no podría seguirme el paso, nos sentamos una noche, repasamos todos los lugares que habíamos conocido y decidimos cuál sería en el que nuestro hijo o hija nacería y se criaría. La decisión fue sencilla. Elegimos lo mejor para nuestro bebé. Así, habiendo decidido, nos marchamos al día siguiente con destino hacia donde nos asentaríamos y cuidaríamos de nuestro bebé. Los días pasaron, cambiar de un estilo de vida a otro no fue fácil, pero al estar ocupados con los preparativos de nuestro bebé, hizo que la transición fuera llevadera. Yo deseaba que naciera ya. No quisimos saber el sexo, siguiendo las leyes del viajero, afrontar lo desconocido era lo que queríamos, y eso le decíamos al doctor en cada consulta. Cuando ya estuvo todo listo y no quedaba más que esperar, fue cuando tuve un pequeño decaimiento. La incertidumbre de no saber si estaría a la altura de ser padre me comía la cabeza algunos días.
Afortunadamente mi esposa supo animarme. La admiro, pues a pesar de llevar a nuestro bebé en su interior y saber todos los dolores y padecimientos que tenía, se tomó el tiempo para escucharme. Entonces, al igual que con la noticia de mi bebé, las demás piezas que no me había dado cuenta ahora comenzaban a embonar. Eso me dio la perspectiva que quería. Ahora, mientras ponía mis planes en marcha, deseaba ver a Mid. Me habían aceptado mi proyecto. Al parecer todas las notas que había tomado de mis viajes resultaron más minuciosas de lo que esperaba. Agregado con las cosas que había puesto sobre los conocimientos de mi esposa, resultó no solo una guía más, sino una guía urbana muy funcional. Salí emocionado de firmar el acuerdo, no me importó llevar traje, no me importó verme engullido en un edificio de cemento de varios pisos, yo solo quería dar ese paso que me daría estabilidad para mi bebé. Mientras salía del edificio alguien se me emparejó, yo iba emocionado y con una gran sonrisa. Así que vuelves a sonreír como cuando empezabas tus viajes. ¡Qué alegría! Mid aplaudía a mi lado feliz, igual que yo. Mid, voy a ser papá. Felicidades, viajero. Ya no deberías llamarme así, me he establecido y hasta he conseguido un trabajo. Formar una familia, y ser padre también es un viaje. Ahí, frente a Mid, y su rostro alegre mientras daba brinquitos de alegría lo entendí todo, sus extrañas apariciones en momentos clave de mi vida, no eran para indicarme qué camino tomar, sino para mostrarme que había más de un camino para recorrer. Es algo básico de la guía del viajero y lo había olvidado. Gracias Mid, y demás hermanas por haberme hecho darme cuenta del camino de este viajero. He hablado con mi esposa, no tengo muchos planes a futuro, solo uno, viajar, pero no como un trotamundo solitario ni con mi esposa, sino como una familia. Visitar y ver lugares con ojos de padre, pero sobre todo mirar cómo los ojos de mi hijo o hija se abren ante tan vastas experiencias y lugares tan diversos.